Buenas a todos, en este vídeo vamos a recorrer la historia del sucesor de Augusto en el trono de Roma y segundo emperador, una historia indudablemente marcada por las intrigas y la tragedia. Tiberio Julio César Augusto, segundo emperador romano, nació en el año 42 a.C. en la ciudad de Roma. Fue hijo de Tiberio Claudio Nerón, que había servido bajo Pompeyo Magno en el Mediterráneo y que pertenecía además a la emergente familia de los Claudio. El padre de Tiberio había sido defensor de Julio César y tras el asesinato de este en el año 44 a.C., 2 años después ascendió al rango de pretor. Aunque en un primer momento apoyó a Marco Antonio en su lucha contra Octavio, en el 40 se reconcilió con este y regresó a Roma. Fue en ese momento cuando Octavio, futuro emperador, conoció a Livia, la esposa de Tiberio Claudio, quien ya había dado a luz a Tiberio Julio César Augusto, el que acabaría siendo el sucesor de Octavio Augusto. Según las crónicas, Octavio se enamoró de Livia, consiguiendo que se divorciara en el año 39 a.C., estando incluso embarazada de Druso el Mayor, hermano de Tiberio. Es de esta forma como Octavio, aún no elevado al rango de emperador, se emparentó con la joven Livia, que unía a su matrimonio dos hijos, Tiberio y Druso. Esto acabaría siendo decisivo por cuanto es bien conocido que Octavio Augusto nunca tuvo hijos varones, sino únicamente a Julia, que acabaría casándose con el propio Tiberio. Sabemos que el joven Tiberio llegó a estar presente en el triunfo celebrado en Roma tras la victoria de Octavio frente a Marco Antonio en la batalla de Actium, que terminaría con la consolidación del poder de Octavio como futuro emperador. A partir de ese momento, Tiberio se centró en su formación como militar. Octavio, que necesitaba consolidar la antigua conquista romana de Hispania, envió a Tiberio a combatir en las guerras cántabras junto a Marcelo, hijo de Octavia, hermana de Octavio. En el año 20 a.C., Octavio dio a Tiberio otro encargo militar, en este caso en dirección a Macedonia, donde debía consolidar la posición de Roma antes de seguir desplazándose hacia Oriente, a la convulsa provincia de Armenia. En efecto, los partos que controlaban Armenia se habían independizado de facto de Roma en el año 53 a.C., cuando derrotaron al ejército romano de Craso y capturando incluso las insignias imperiales. Sin embargo, la mera noticia de la llegada de las legiones hizo que el rey parto Tigranes III firmara un pacto con Roma, retornando así Armenia a provincia clientelar de Roma y propiciando nuevos honores para Tiberio. Entre los años 17 y 16 a.C., Tiberio acompañó a Octavio en una nueva campaña, en este caso en el Rin, para combatir a los sicambrios y sus aliados y consolidar esta difícil frontera del imperio. Al año siguiente, se desplazó junto con su hermano Druso a la región del Nórico, derrotando a la tribu de los Vintélicos y sus aliados, aunque sin llegar a anexionar la región completamente a Roma, cosa que ocurriría con el emperador Claudio. Habiendo adquirido cierta fama de buen general, Tiberio es nombrado cónsul en el año 13 a.C. y enviado a la región de Iliria, en la costa dálmata. Tras una larga campaña de más de 3 años, la Iliria quedó incorporada definitivamente al Imperio Romano, regresando Tiberio a Roma en el año 9 a.C. para celebrar una ovatio, dignidad inferior a un triunfo, pero que igualmente le proporcionó cierto prestigio como general. Es en ese momento cuando recibió la noticia
de que su hermano Druso había tenido un accidente a caballo en Germania, falleciendo a causa de las heridas en el año 9 a.C. Este accidente es muy importante ya que Druso estaba, lo mismo que Tiberio, en la línea de sucesión a Octavio, y el historiador romano Tácito lo menciona como muy apropiado a los intereses de Livia, madre de Tiberio. En cualquier caso, Tiberio, que se había desplazado a Germania a recoger el cuerpo de Druso, permaneció allí hasta el año 7 a.C., combatiendo a las tribus fronterizas. Sin embargo, y por sorpresa, Tiberio abandonó la política y se retiró a Rodas en el año 6 a.C. Esta repentina decisión fue interpretada por los propios historiadores romanos en relación al matrimonio de Agripa, el mejor general de Augusto, casado con Julia, hija del emperador. En efecto, tras la muerte de Agripa en el año 12 a.C., Livia incitó a su hijo Tiberio a casarse con Julia, siendo este ya su tercer matrimonio, quien, como sabemos, era la única hija de Octavio. El problema es que Julia había tenido 3 hijos con Agripa que Octavio adoptó, lo que suponía un problema para el pretendido interés de Tiberio en acceder al trono. Según las fuentes clásicas, el retiro de Tiberio pudo tener relación con la tristeza por sentirse desplazado por los hijos de Agripa y Julia, así como por el comportamiento promiscuo de la propia Julia. En cualquier caso, el destino sonrió a Tiberio. Entre los años 2 y 4, Gayo y Lucio Césares, los siguientes en la línea sucesoria de Octavio Augusto, murieron en circunstancias extrañas. Esto obligó a un compungido Augusto a reclamar la vuelta de Tiberio y nombrarlo heredero de pleno derecho. El otro hijo de Agripa y Julia, Agripa Póstumo, debido a su comportamiento violento, fue repudiado y exiliado por el propio Octavio Augusto en el año 7, por lo que el camino de Tiberio hacia el trono estaba expedito. De esta forma, cuando muere Augusto en el año 14 después de Cristo, Tiberio logra una fácil ascensión al trono iniciando su reinado. Una de las primeras decisiones de Tiberio como emperador fue ordenar la ejecución de Agripa Póstumo, ya que era un rival político potencial, aunque atemperó esta decisión otorgando mayor prestigio al Senado. De hecho, no solo transfirió al Senado poderes de las antiguas magistraturas de origen republicano, sino que además se negó siempre a usar las dignidades de imperator y pater patriae. Sin embargo, Tiberio, temeroso siempre tanto de su posición política como de su seguridad, reforzó los poderes de la Guardia Pretoriana, cuyo origen se remonta al menos a la época de Escipión el Africano a mediados del siglo II a.C. Esta decisión acabaría teniendo dramáticas consecuencias, ya que la Guardia Imperial, acantonada en la castra praetoria, era una unidad de élite muy fácilmente manipulable. Aún más cuando Tiberio cometió el error de nombrar como jefe de los pretorianos a Lucio Elio Sejano, el mismo año de la ascensión al trono de Tiberio. Sejano, despiadado y ambicioso, fue de hecho el responsable de las más infames represiones durante el reinado de Tiberio, fundamentalmente por su propio interés en ascender al trono. En cualquier caso, Tiberio comenzó su reinado con problemas en la siempre difícil frontera de Germania, cuando en el año 16 se produjo una nueva rebelión. El emperador mandó a sofocar esta revuelta a Druso el Joven, hijo del emperador con su primera esposa Vipsania, y a Germánico, hijo de su hermano Druso, ya muerto, y por tanto sobrino de Tiberio. Entre ambos lograron una aplastante victoria sobre los germanos liderados por el caudillo arminio en la batalla de Distamviso el año 16, fruto de la cual se pudieron recuperar las insignias imperiales capturadas por los germanos tras la famosa batalla de Teutoburgo de época de Augusto. Como recompensa,
Germánico fue honrado con un triunfo en Roma el año 17, y Tiberio le concedió al año siguiente el gobierno de las provincias orientales, un claro signo de favoritismo en una supuesta sucesión. Sin embargo, la muerte de Germánico el año 19, posiblemente envenenado, hizo ganar protagonismo al hijo biológico de Tiberio, Druso el joven. Tiberio nombró cónsul a Druso el año 20 y lo asoció al trono, solicitando además al Senado 2 años después el rango de tribunicio potestas, vacante desde época del reinado de Augusto. Fue en ese momento cuando Sejano, que gozaba de plena confianza de Tiberio, comenzó a conspirar para desplazar a Druso de la línea sucesoria. Desconociendo Tiberio los planes de Sejano, este logró envenenar a Druso el año 23, contando además con el sorprendente apoyo de Livila, esposa de Druso, con quien mantenía una relación sexual. Deprimido por la muerte de sus herederos, Tiberio se retiró el año 26 a la lujosa villa de Capri. Esto fue aprovechado por Sejano, que se convirtió en dueño y señor de la política en Roma gracias a sus pretorianos. Ante las posibilidades de que los dos hijos de Germánico, Nerón César y Druso César, fuesen nombrados herederos, Sejano los hizo detener y exiliar en el año 30, muriendo ambos en circunstancias sospechosas. Por otra parte, la muerte de Livia, madre de Tiberio un año antes, no hizo sino aumentar la ambición de Sejano, quien comenzó diversos juicios contra senadores que consideraba rivales políticos. El único hijo de Germánico que se libró de las garras de Sejano, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, se salvó gracias a que fue a vivir con Tiberio a la villa de Capri. Sin embargo, el año 31 se le acabó la suerte a Sejano al ser detenido, juzgado y ejecutado por orden de Tiberio, ya consciente del peligro que suponía su prefecto del pretorio, quien al parecer estaba tramando el asesinato del propio emperador. Acto seguido, Tiberio ordenó una damnatio memoriae contra todos los implicados en las conjuras de Sejano, que incluía la destrucción de sus estatuas e imágenes, así como la ejecución de Livila y los dos hijos de Sejano. Tras la muerte de Sejano y sus cómplices, Tiberio siguió en su retiro de Capri acompañado de Calígula y de Tiberio Gemelo, su único nieto, hijo de Druso el joven, aunque el emperador siempre prefirió a Calígula como su sucesor inmediato. Los últimos años de Tiberio estuvieron marcados por su desplazamiento de la política romana, gobernándose el imperio gracias al Senado. El emperador murió finalmente el año 37, según el historiador Tácito, envenenado por Calígula. Tiberio había nombrado como sucesores conjuntos a Calígula y Tiberio Gemelo, aunque el Senado mostró un mayor apoyo hacia Calígula, desconocedor de las nefastas consecuencias que iba a tener para el imperio en el futuro. El legado de Tiberio es históricamente controvertido debido a su dejadez de funciones, aunque logró consolidar el principado y mantener a raya a los enemigos de Roma. Sin embargo, Tiberio fue un gran constructor, mandando edificar en Roma el arco de Germánico de Druso o el altar de la Providencia, aunque su principal obra fue la espléndida Domus Tiberiana, complejo palaciego en lo alto de la colina palatina formada por decenas de estancias, cuyos restos aún continúan parcialmente visibles e imponentes al lado de los foros imperiales.